Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos los que ya están entrando a mi página para escuchar un nuevo tema. Es un gusto tenerlos aquí como cada viernes y hoy vamos a hablar de un tema que despierta cierta curiosidad por el título, ¿no? El segundo pecado de Lucifer. ¿Cuál fue el segundo pecado? Bueno, ya sabemos cuál fue el primero, lo vamos a repasar y luego nos vamos a introducir a este segundo y que está en la Biblia. ¿eh? No es simplemente un título eh, que se me haya ocurrido, sino que pues está en la Biblia. Probablemente ustedes puedan pensar que no es ese el que vamos a estudiar, quizá crean que es otro el pecado, pero bíblicamente hablando, eh, encuentro que hay un segundo pecado que está escrito y lo vamos a analizar porque no estamos libres nosotros de caer en esa falta. Eh, es más, casi todos los días estamos expuestos a repetir ese pecado que Lucifer, antes de ser Satanás, ¿no? Antes de ser echado del cielo, tuvo allá. Bueno, vamos entonces a tener una oración y luego nos introducimos al tema. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la semana que está llegando a su fin, por las bendiciones que hemos recibido, por habernos cuidado, habernos dado salud, habernos dado la vida, habernos dado los alimentos y todo lo necesario para nuestra vida. Ese es nuestro principal motivo de gratitud cada día de nuestra vida. Y ahora te agradecemos también por contar con el pan espiritual tan necesario para nuestra relación contigo, para conocerte más, para tener más paz interior, tener más esperanza, tener más fe, tener más amor. Todo eso lo aprendemos en tu palabra y por eso recurrimos a ella una vez más. Pedimos que tú nos acompañes, nos des luz para que todo lo que leamos de esa palabra pueda quedar grabado en nuestros corazones. Bendice a cada uno de los que están conectándose y a quienes lo harán en pocos minutos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces de este segundo pecado de Lucifer, pero tenemos que recordar cuál fue el primero. El primero se halla en el libro de Isaías capítulo 14. Allí se nos comenta cuál fue ese pecado. Él allí, el profeta, nos deja esta revelación. Eh, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto y tendré mi trono y seré semejante al Altísimo. Estoy tratando de recordar lo que dicen esos versículos primeros del capítulo 14 de Isaías. O sea, él quería ser igual que el Altísimo, quería ser igual que Dios. Y obviamente no hay otro Dios más que Dios, ¿no? Más que Jehová Dios. Por lo tanto, no puede haber ninguna posibilidad para que exista otro, porque de existir otro entonces habría, habrían dos dioses verdaderos y eso sería un gran conflicto, ¿no? Porque uno pensaría de una forma y otra de otra, pensando en cómo tenía en mente el plan Lucifer, ¿no? No de un Dios perfecto, todopoderoso como es nuestro Dios, sino como un Dios falso que estaba en contra de los planes divinos. Él no estaba de acuerdo en vivir en obediencia a la ley de Dios. Por eso, a lo largo de la historia,
el diablo a través de los seres humanos trató de atacar la ley de Dios, modificarla, como ya lo hemos visto tantas veces, porque él odia la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios se refleja en su santa ley, así como se refleja en esos 10 mandamientos el carácter de Dios. Y obviamente Lucifer odia el carácter de Dios. Um, de allí es que esa ley ha sido tan atacada, ¿no? Y lo sigue siendo porque la inmensa mayoría de los cristianos eh, enseña de que ya no debemos estar bajo la dirección de esa ley, ¿no? Que somos libres, que la ley esclaviza, que la ley es una carga y tantas otras tonterías que provienen de la ignorancia o de la falsa interpretación de la palabra de Dios, cuando en realidad el profeta Santiago le dice a la ley de la libertad, así la denomina él. No la ley de la esclavitud como el diablo enseña, sino la ley que nos hace libres, ¿no? Pero bueno, el primer pecado entonces de Lucifer fue querer ser semejante al Altísimo, semejante a Dios. Y estuvo albergando esa ambición, ese pecado, por mucho tiempo en el cielo. Ya hemos visto, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, que él logró engañar la tercera parte de los ángeles de Dios. Y para engañar la tercera parte, es decir, casi la mitad de los ángeles que Dios tiene, no se hace de un día para otro, ni de una semana para otra. Se llevó, sin duda, un buen tiempo eh, para lograr eso. Y todo ese tiempo fue el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios, en que lo toleró a Lucifer allí, llamándole innumerables veces la atención para que desistiera de ese plan, pero tristemente Lucifer se fue tan lejos del círculo de la misericordia de Dios que cometió el pecado imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando ya Dios no puede hacer más nada por sus criaturas. Bueno, esto ya lo hemos estudiado, esto solo a manera de repaso. Y ahora vamos a ir al segundo pecado, al menos así lo encuentro yo en la Biblia, así lo entiendo, y se encuentra en el capítulo 28 de Ezequiel. Este capítulo explica la forma en que fue creado Lucifer. En el versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y pasa a describir una serie de piedras muy bonitas, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro. Bueno, y dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Miren la fiesta que hubo en el cielo cuando Dios decide crear a este ángel muy inteligente y muy bello, ¿no? Y dice después, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Una maldad que vino misteriosamente a la mente de este ángel como resultado de que Dios ha creado a, a los ángeles como a los seres humanos con una gran bendición que se llama libre albedrío. Porque muchos piensan, ¿y por qué Satanás viviendo en un ambiente tan perfecto, tan hermoso como es el cielo, cómo es que se le da vuelta la cabeza? Sencillamente porque él hizo mal uso de esa libertad de elección, como los seres humanos a veces hacemos. O sea, tomamos decisiones incorrectas y bueno, luego pagamos las consecuencias. Pero si hacemos las cosas bien, nos va bien. Y eso es una libertad que Dios nos ha dado. No hemos sido creados como robots para hacer solo lo que Dios quiere, porque seríamos seres infelices, ¿no? Manejados a voluntad de Dios y no tendríamos la libertad de elegir por nosotros mismos. Bueno, esa libertad de elección le llevó a Lucifer a misteriosamente adoptar una idea extraña, un misterio, es decir, rebelarse contra Dios. Y dice que era, me dice, miren,
que se escucha bajo. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. Voy a levantar el volumen del micrófono aquí. Am, espero que puedan oír mejor. Algún problemita hay aquí que nunca falta, pero bueno, traten de parar bien la orejita. Y si alguno tiene am, auriculares, am, úselos porque me van a escuchar mejor. Pero trataré de hablar más fuerte y espero que esto sea de ayuda. Entonces, en el versículo 16 de Ezequiel 28, estamos ahí, se habla de ese segundo pecado de Lucifer. Dice así: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo, dice Dios, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, es lo que mencioné al principio. No es un monstruo con cuernos, con un tridente en la mano y tanta otra tontería que eh, vemos por ahí. De paso, al diablo le gusta que lo pinten así. ¿Para qué? Para que uno piense que Dios crea monstruos, crea seres deformes. Así que Dios ha hecho un ángel bello, como todos los ángeles que ha creado. Y al ser humano lo hizo bello, pero por causa del pecado nos hemos ido deformando. Pero ahí dice entonces que este ángel era acabado en hermosura. Y dice que por causa de esa hermosura, corrompiste tu sabiduría por ese esplendor que tenía. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bueno, aquí está entonces el segundo pecado. ¿Dónde? Bueno, en el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué quiere decir esto de las contrataciones? Bueno, yo he buscado algunas otras versiones. Por ejemplo, en Reina Valera contemporánea, dice: por tantos negocios que hacías, tú fuiste llenado de iniquidad y pecaste. Negocios, contrataciones. Esa palabra contrataciones en otras partes del Antiguo Testamento se lo usa en relación al chisme. Es decir, que la traducción hebrea de la palabra contrataciones está íntimamente relacionado con el chisme, con la calumnia. Así que yo encuentro en Ezequiel 28, 16, que el segundo pecado de este ángel fue el chisme, fue criticar a Dios, eh, levantar calumnias contra él en vista de que Dios no le daba el privilegio de que él fuese adorado como Dios y como Jesús. Entonces comienza el chisme, comienza el hacer su trabajito eh, en los ángeles de Dios, hablándoles quién sabe cuánta mentira respecto de Dios. Y de esa manera el chisme se fue haciendo cada vez más grande y más fuerte, a tal punto que la tercera parte de los ángeles de Dios creyeron en esos chismes y hoy son los causantes de todos los daños y los males que hay en este mundo, las calamidades y la maldad y las muertes y los desastres naturales, todo eso son provocados por estos ángeles malvados, cuyo líder es Satanás y que fueron engañados por el mal uso de la lengua que hizo Lucifer. Y este segundo pecado, como dije al principio, de alguna forma también nos afecta a nosotros y nos ha metido en serios problemas más de una vez en nuestra vida. Cada uno sabrá cuándo, cómo y dónde. Entonces vamos a ver algunos textos bíblicos que nos indican de qué manera nosotros podemos huir de ese pecado que utilizó o que cautivó, digamos, de alguna forma al diablo y que lo llevó a engañar a tantos miles y miles de ángeles de Dios. El chisme, las contrataciones que dice la Biblia, que como dije recién, está esa palabra relacionada con
hablar mal de alguien, ¿no? Por eso en algunas traducciones, como leí recién de la Reina Valera contemporánea, dice, por tantos negocios que hacías, ¿qué tipo de negocios hacía él? Y bueno, él trataba de convencer a los ángeles de que él tenía razón y que Dios estaba equivocado. ¿Se dan cuenta? Todo enfoca o está enfocado hacia lo que es el chisme. ¿Mm? Estaba metido en ese tipo de eh, negocios sucios el diablo, ¿no? Tratando de convencer a los ángeles para que se vayan de su lado. Bueno, vamos a ver algunos textos, anótenlos porque es bueno tenerlos anotados para luego leerlos nuevamente. Y voy a comenzar por la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 10, donde Pedro dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Eh? Un consejo bien sabio, si quieres ver días buenos, si quieres que te vaya bien, cuida entonces ese órgano pequeño y que aunque es pequeño y húmedo, sin embargo se resbala muy fácilmente, ¿no? Y que es la lengua. Así que el consejo de Pedro es refrenar la lengua del mal. Proverbios 11:13 dice allí el rey Salomón, el que anda en chismes, es decir, el que anda haciendo lo que Lucifer hizo allá antes de ser echado, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Miren qué tremendo el mensaje que tenemos en este proverbio. El que anda en chismes no puede guardar el secreto, porque le gusta chismear, le gusta llevar noticias, ¿no?, a otros, buenas y malas. Y aún las buenas son distorsionadas cuando se pasa de oído a oído. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Es decir, aquel que tiene su mente a disposición de Dios para cuidarla, para que no vaya a ser causa de ningún mal, entonces esa mente guarda. Si escucha algo malo, no lo va a andar transmitiendo, se lo guarda. ¿Mm? Y ya vamos a ver qué hay que hacer cuando alguien nos trae un chisme, porque Dios es sabio, ha dejado claras orientaciones en su palabra para que aprendamos a no meternos en problemas mal utilizando este órgano tan pequeño que puede ser para gran bendición o puede ser para maldición, depende cómo la usemos o cómo lo usemos. En Proverbios 16:28, Salomón dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Mm? ¿Cuántas veces el ser humano pierde amistades eh, por causa del chisme, por causa de tener una lengua bastante suelta y sin control? Efesios 4:29, yendo al Nuevo Testamento, San Pablo dice, y esto tiene relación con el tipo de palabras que un cristiano no debe usar. Dice él, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuántas palabras corrompidas que hay? Ah, yo cuando no conocía la palabra de Dios, eh, solía tener un diccionario de palabrotas y las decía con toda facilidad, especialmente cuando me enojaba. Es ahí donde nos vemos más tentados a decir palabrotas, ¿no? Decir palabras groseras o feas. Y cuando conocí la palabra de Dios, sin darme cuenta, porque así es como Dios va obrando, esas palabras feas fueron quedando de lado. Eh, Al menos esa fue mi experiencia personal. No tuve que hacer un esfuerzo para abandonarlas. Yo sé que a otros les cuesta más. Eh, Como a mí me puede costar más o me ha costado más dejar otro tipo de debilidades. Um, pero creo que es posible abandonar ese tipo de palabras
que son corrompidas, como dice San Pablo, y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y saben que cuando más leemos la palabra de Dios, más palabras lindas se nos meten en la cabeza, más pensamientos buenos, más cosas limpias comienzan a invadir la mente, y por eso naturalmente uno va cambiando, va dejando aquellas cosas que son feas para hablar, y eh, solo con el tiempo comienzan a salir de nuestra boca palabras lindas. Y por ahí, en algún momento, repito, de enojo, puede ser que se nos escapen esas palabrotas que alguna vez quedaron por ahí guardadas, ¿no? No estamos libres de eso. Pero para eso está el poder de Dios que nos ayuda para controlarnos y para evitar que nuestra boca se convierta en una cloaca, ¿no? Hay personas que, aún estando bien instruidas, aún siendo profesionales, y yo he conocido, sin embargo, tienen una forma de hablar, un léxico muy feo. Y hasta se justifican diciendo, ese es mi léxico, esa es mi forma de hablar. Es decir, una persona, por más estudio que tenga, no necesariamente va a dejar de decir palabrotas. Eh, Hay personas que no tienen estudio y es hermoso escucharlos hablar. ¿Pero por qué? Porque estudian la palabra de Dios, porque han abandonado su forma vieja de decir las cosas. Y Dios ha ido transformando su mente, ha ido limpiando esa mente, y naturalmente ahora salen palabras lindas, palabras edificantes de la boca de esas personas, por más que no tengan ningún tipo de estudios. Por eso, eh, no todos los que tienen estudios son bien educados en su forma de hablar. Ah, Así como hay personas profesionales que han permitido que Dios cambie también su forma de decir las cosas, y entonces son ejemplos para los demás. Jesús dijo en Mateo 12:36, y este es un texto fuerte, y qué bueno que lo dice Jesús: mas yo les digo que de toda palabra ociosa, es decir, palabra que no tiene por qué ser usada, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, genéricamente hablando, todos, ¿no? Hombres y mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. De ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, es tan importante para Dios el uso de las palabras en nosotros, que aún en el juicio esas palabras van a pesar. Es decir, que si no hemos abandonado el decir palabras groseras, eso puede llevarnos a la perdición. ¿Mm? Porque, como dijo Jesús en otro texto que ya vamos a leer, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestra mente se llena de cosas buenas, es obvio que van a salir cosas buenas por la boca. Pero si nuestra mente se alimenta de cosas malas, obviamente no podemos esperar a tener un buen léxico, ¿no les parece? Si ustedes se ponen a mirar una película de Hollywood, van a descubrir que en pocos minutos se dicen muchas veces palabras feas, aparte mentiras y toda clase de corrupción que se ven allí. Y una persona puede estar 2 horas deleitándose viendo ese tipo de películas, y después no entiende por qué todavía tiene costumbres malas, ¿no? Es que nos vamos transformando en la medida que contemplamos. O sea, lo que contemplamos, eso a la larga forma parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar y de hablar. Por lo tanto, tenemos que cuidar las avenidas del alma y recordar lo que dijo San Pablo en Filipenses 4:8. Dice allí: por los demás, hermanos, dice, todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es eh, amable, todo lo que glorifica a Dios, todo lo puro. En eso, dice San Pablo, piensen ustedes. Es decir, tratar de que nuestra mente no sea invadida por ese tipo de cosas que vemos y que pueden eh, hacer que nuestro crecimiento espiritual se frene y sigamos actuando como antes. O sea, tenemos que elegir bien qué vamos a ver. El cristiano hace
una elección. San Pablo dice, examinen todo y retengan lo bueno. Entonces, antes de ver una película, hay que ver el argumento. Eh, y hay que ver de qué se trata. Tristemente hay mucha violencia, hay mucha maldad, engaño, amor al dinero, lujo, placeres ilícitos, sexo abierto y cuánta otra cosa que contaminan la mente de la gente. Y después, tanto va el cántaro al agua, como dice el dicho, que termina por romperse. Entonces, nuestra moral se rompe, nuestra espiritualidad se rompe, porque estamos permitiendo que en nuestra mente entren cosas que son perniciosas y que obviamente no nos edifican, sino que nos afectan seriamente. Por eso, aprendamos a escoger lo que vemos, ¿eh? Ya sea por internet o por la televisión. Seamos sabios en elegir aquello que realmente no nos va a dañar y que va a contribuir a que nuestro crecimiento espiritual no se vea estropeado ni frenado. Bueno, eh, Salomón en Proverbio 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Así que aún el necio cuando calla es considerado como un sabio. Porque Dios nos ha dado dos oídos, ¿no? Para escuchar bien y una lengua para hablar. Pero a veces somos rápidos en querer hablar y ahí es donde nos metemos en problemas. Tenemos que aprender a escuchar al otro o a la otra cuando se expresa, cuando se está tratando alguna situación, un problema o eh, algo que ha acontecido y que puede provocar una discusión. Hay que aprender a escuchar antes de hablar. Pero muchos se apresuran a hablar y entonces allí es donde vienen los graves errores, cuando en realidad el cristiano tiene que tomarse tiempo, incluso para estar orando, para pedirle a Dios sabiduría, a fin de dar una buena respuesta cuando le toque el turno de responder. Pero a veces somos apresurados en dar una respuesta o querer salirnos con la nuestra y no nos tomamos tiempo para pensar qué es lo que vamos a decir. Bueno, por eso allí dice Salomón, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Hay que aprender a callarse. Hay un tiempo para hablar, un tiempo para callarse. Y evitaríamos muchos problemas, ya sea matrimoniales, familiares o de relacionamiento con compañeros de trabajo o con amistades, si aprendiéramos a utilizar mejor nuestros dos oídos antes de hablar. Bueno, en Proverbios 15:1, otro texto de Salomón, dice él, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí está hablando ya no tanto de las malas palabras, sino de la palabra áspera. Hay formas y formas de decir las cosas. Y a veces, por ser apresurados, decimos algo en forma dura. Quizá pudiéramos haber dicho lo mismo sin causar daño en el oyente. Hay que saber cómo usar ciertas frases para no herir al otro. Eh, Hay un montón de ejemplos, un día los vamos a mencionar, cómo podemos cambiar el uso de las frases cuando queremos decir algo, pero de una forma que no hiera, que no golpee al que está escuchando. Por eso dice allí, la palabra áspera hace subir el furor. Esa palabra dicha con ira, con rabia, que de repente quizás no sea una palabra grosera, pero la forma de decir esa palabra o esa frase puede causar un daño en la otra persona y eso es lo que Dios no quiere que nos ocurra. Proverbios 15:4, aquí dice, la lengua amable es un árbol de vida, pero la lengua perversa hace daño al espíritu. La lengua perversa hace daño al espíritu, hace daño al crecimiento espiritual, hace daño a, a nuestra mente. Por lo tanto, tenemos que tener, como dice el rey Salomón, una lengua amable porque es un árbol de vida. Luego,
Saltando al Nuevo Testamento, en Mateo 12:34, Jesús en cierto momento, como ocurrió en varias ocasiones, se enojó con los religiosos de su época y les dijo: raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? Y aquí viene lo que mencioné hace un ratito: de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y aquí Jesús estaba reprochando no el uso de malas palabras por parte de los religiosos de su tiempo, sino por los errores que enseñaban, por las doctrinas humanas que enseñaban. Y por eso hacemos muchas veces hincapié en la importancia de enseñar lo que dice la palabra de Dios y no lo que me enseñaron a mí, no los dogmas humanos, no las enseñanzas de hombres, no las tradiciones de hombres. Porque eso es lo que Jesús está reprochando de los religiosos de su época. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas cosas ellos enseñaban en forma contraria a lo que Jesús quería que ellos enseñaran? Enseñanzas humanas que van en contra de la voluntad de Dios. Eso también es algo perverso. Eso es hablar mal de Dios. Y recuerden lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19, que lo he repetido innumerables veces. Aquel que agrega a este libro, a la palabra de Dios, o quita de este libro, dice, recibirá parte de las plagas que están escritas en este libro, dice Dios, y será quitado su nombre del libro de la vida. Es decir, hay que tener cuidado, porque podemos distorsionar la palabra de Dios y enseñar cosas que Dios jamás dejó reveladas aquí. Eso también es mal utilizar la lengua, ¿sí? Santiago 1:26 dice él: si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Tremendo, ¿no? O sea, si alguno dice, bueno, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo oro, yo aprendo de Dios todos los días, pero tiene la debilidad de andar chismeando o de decir palabras que no debe decir, la religión de esa persona, dice Santiago, es vana, no sirve de nada. Digamos que sería una hipocresía, ¿no? Es decir, estamos representando una cosa, ¿eh? O estamos mostrando o queriendo mostrarnos como algo bueno, pero en realidad hay cosas en nuestra vida que no están bien. Estamos actuando, de allí viene la palabra hipocresía, ¿no? El origen de esa palabra es actuar, como teatralizar. Y no debemos hacer eso. El cristiano tiene que ser transparente, ¿no? Evitar mostrar algo que no es en su interior. Por eso allí Santiago dice: si crees ser religioso, pero la lengua se te resbala fácilmente, bueno, tu religión no sirve de nada. Volviendo a Jesús, Mateo 12:37, dice él, creo que ya lo habíamos mencionado: por tus palabras serás juzgado. Dije algo similar. Por tus palabras serás juzgado si declarado inocente o culpable. Eso, obviamente, si ya lo habíamos mencionado, tiene peso en el juicio. Me gusta lo que dice el rey David en el Salmo 15, versículos 1 al 3. Él hace una oración y le dice a Dios: Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? Es decir, allá en el cielo, ¿no? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Y luego él dice: solo el que vive sin mancha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino. Salmo 15, 1 al 3, tremendo, ¿eh? ¿Quién puede habitar con Dios? ¿Quién va a ir allá a morar con Él? Obviamente nadie que esté practicando lo que practicó Lucifer cuando estaba en el cielo. Ninguno que le guste el chisme podrá habitar con él, porque ya hubo un chismoso en el cielo y tuvo que ser echado por dos pecados grandes, ¿no? Entre quizá tantos otros, pero estamos hablando ahora del chisme, así como hablamos de lo que dijo él al principio, que quería ser igual que Dios, ¿no? Entonces, pero también estaba este segundo pecado, que es el mal uso de la lengua que llevó a Lucifer a engañar a tantos ángeles de Dios. Ahora, ¿cuál es la solución para el problema del chisme? Bueno,
Ya sabemos que el poder de Dios está a nuestro alcance para no ser tentados por el diablo y hacer lo que Él hizo desde un principio. Tal es así que Jesús lo llama el padre de la mentira, ¿no? Hay una serie de instrucciones que encontramos en San Mateo capítulo 18, versículos 15 y 16. Pueden leer más adelante también, pero básicamente estos dos versículos, donde Jesús dice, por tanto, si tu hermano o tu prójimo, ¿no?, peca contra ti, te hizo algo malo, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí está la clave. Si hiciéramos siempre lo que Jesús dice, al confrontarnos con un problema con alguien, entonces muchos problemas se resolverían fácilmente. Repréndele estando tú y él solos. Es decir, no dice Jesús, mira, si tienes un problema con alguien, ve y cuéntaselo a tu amigo o al vecino o a tu familiar. Pero a veces por la falta de valentía no somos capaces de confrontar a la persona en el buen modo, ¿no? Y decirle, mira, lo que me has hecho me duele mucho, me has ofendido, quiero saber qué pasó, por qué has reaccionado de esa manera. Eh, y entonces llegar a un acuerdo. Y el mejor acuerdo es pedirse perdón y arreglar las cosas. Pero también tenemos que saber cómo confrontar a la persona, porque si lo vamos a confrontar, como dice Salomón, con la lengua áspera, obviamente aquella persona que tiene algo contra nuestro difícilmente quiere aflojar. Por lo tanto, tenemos que ser sabios en la forma de conversar con aquella persona que nos ha causado algún problema. Repréndele estando tú y él solitos, nada más, que nadie más se entere. Saben que el 80% de los problemas que hay en las iglesias cristianas, al menos en nuestra iglesia, el 80% de los problemas vienen por causa del chisme, por causa del mal uso de la lengua, por causa de no seguir los pasos que Jesús dijo que hay que dar cuando uno tiene un problema con alguien. Y es un porcentaje alto. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que haya amarguras, disensiones y personas que estén dolidas y que no se quieran ni hablar? Eso no puede existir en una relación de cristianos, ni aún de cristianos con gente que no es cristiana. Tiene que ser una luz para los demás el cristiano. Bueno, dice, si tu hermano peca contra ti, entonces ve y arregla las cosas con él solito, ¿eh? Alguien me dijo una vez, no, yo sé que tengo que ir a hablar con fulano, pero yo no me animo, vaya usted. Y yo le dije, no, yo no puedo ir, porque Jesús me dice que es obligación suya ir y hablar con la persona. Ahora, miren lo que dice después. Si te oyere, dice Jesús, esa persona, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Cuándo tenemos que buscar a alguien para que nos ayude a confrontar ese problema? Cuando hayamos dado el primer paso, es decir, habremos hablado con esa persona como corresponde, y si esa persona no reacciona positivamente, si esa persona continúa con su, contra su falta, con su ofensa, pues entonces tenemos que buscar a alguien para que sea testigo de esa conversación que por segunda o tercera oportunidad vamos a tener con la persona que nos ofendió. Fíjense, probablemente en sus mentes estén ustedes pensando, pero ¿cuándo yo he visto que se haya hecho esto? No es muy común que la gente reaccione de esa manera, pero sí hay muchos que lo hacen. Y les digo más, aún gente que no es cristiana, que me han contado, ¿no? Yo he hecho tal cosa, y sin conocer el principio este, pero han entendido que la mejor manera de arreglar los problemas no es andar comentando lo que me hicieron, ¿no? Sino ir y confrontar a la persona para hacerla razonar, de buena manera, por supuesto, y llegar a un buen acuerdo. Y si así no fuera, dice Jesús, bueno, búscate un testigo para que ellos vean que realmente tú tienes razón al fin y al cabo. Bueno, esto se encuentra entonces en Mateo 18, 15 y 16. Por tanto, si alguien nos viene con un chisme, como hizo Lucifer con los ángeles en el cielo,
lo primero que debemos de decirle es, no me lo cuentes a mí, habla tú con esa persona y allí muere el chisme. Es decir, esto es otro ejemplo, si alguien viene, nos habla mal de otra persona, la mejor forma de cortar con eso es, mira, no me lo cuentes a mí. Jesús dice que tú tienes que ir y hablar con esa persona solas. Muere el chisme. Pero si a mí me gustó el chismecito y yo se lo transmito al otro, y el otro al otro, ese chisme se hace un gran incendio. No sé si jugaron alguna vez a lo que se llama el teléfono descompuesto. Es un juego donde participan 10, 15, 20 personas, depende cuántos haya, y uno comienza con una frase, por ejemplo, si yo soy la primera persona, se me ocurre un refrán y digo, bueno, no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Le paso esa frase al que está al lado mío, y él en silencio, porque nadie tiene que escuchar, me escucha y esa persona, los demás no, y esa persona le pasa a la siguiente la misma frase. Esa tercera persona va a pasar a la cuarta la misma frase, pero ya no va a ser tal como yo la dije al principio, porque oyendo la frase, ustedes van a descubrir que se va deformando de a poquito, y cuando llega la última persona, esa persona dice cualquier cosa menos lo que yo dije al principio. Por eso se llama el teléfono descompuesto. Bueno, eso es lo que ocurre con el chisme. Y desgraciadamente mucha gente ha quedado herida. Ha habido grandes divisiones entre amistades, entre familiares, entre matrimonios incluso, por causa de comentarios que se hicieron y que se han ido deformando cuando fue pasando de oído en oído. Y que luego, tristemente, por la boca fue saliendo ese chisme que dejó mal parada a esa persona que de repente nunca dijo semejante cosa. Bueno, hay una oración del rey David en el Salmo 141, versículo 3 y 4. Miren qué linda oración que él hace a Dios. Querido Dios, pon guarda a mi boca, guarda las puertas de mis labios, no dejes que se incline a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. O sea, fíjense que aquí el rey David está pidiendo primero que Dios le guarde su boca, o sea, se la proteja para que no ande diciendo palabrotas, palabras feas, palabras que son ah, aprendidas en este mundo por personas que tienen la mente pues corrompida y aprendemos tristemente a repetir como cotorras o como loros lo que otros dicen. Y aquí el rey David dice, ayúdame a que yo tenga eh, la boca cerrada ante la posibilidad de decir cosas feas. Pon guarda a mi boca, no dejes que se incline a cosa mala, a hacer obras de malvados o impíos con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. ¿Cuáles son los deleites de las conversaciones de la gente? Palabrotas, cuentos, como le decimos en mi país, cuentos verdes, cuentos de doble sentido. Un cristiano no puede deleitarse escuchando ese tipo de cuentos. Honestamente, no nos debiera dar gracia, ni debiéramos festejar eh, esos cuentos por más graciosos que parezcan. El cristiano simplemente debe permanecer serio y la gente se da cuenta y termina por decir, no, yo también no voy a contar porque veo que esta persona no se ríe. Es que no podemos hacer fiesta, no podemos festejar algo que está pervertido, algo que incluso incluye muchas veces, incluso incluye una redundancia, disculpen, este, cosas que tienen que ver con el sexo. ¿Cuántos cuentos horribles han sacado de una práctica que Dios puso en el ser humano para que sea algo honorable, no algo que se distorsione de una forma tan fea como lo hacen a través de los cuentos y de las conversaciones vulgares? Por eso nunca el cristiano debe festejar ese tipo de cuentos, ni siquiera contarlos, porque de la abundancia del corazón, dice Jesús, que habla la boca. Si tu mente está sucia, obviamente se va a deleitar en hacer salir por tu boca cosas sucias, así de simple. Pero si tu mente se está limpiando con la palabra de Dios, porque quieres, como dice el rey David, que Dios ponga guarda en tu boca,
entonces nunca van a salir ese tipo de cuentos ni palabrotas. Bueno, no comamos nosotros de los deleites de los demás, que los demás lo hacen por ignorancia, no tenemos que estar señalándolos como pecadores empedernidos y que se van a perder. Mucha gente por no conocer a Dios, pues por eso tiene ese léxico, por eso habla de la forma en que habla y por eso cuenta cuentos de doble sentido. No conocen a Dios. Y nosotros tenemos que darle oportunidad de que conozcan a Dios para que ellos un día abandonen ese tipo de conversaciones que no edifican para nada y que seriamente ofenden a Dios, claro que sí. Les leo algunos refranes que tienen que ver con este segundo pecado de Lucifer. Las mentes grandes hablan de ideas, las mentes medianas hablan de hechos, las mentes pequeñas hablan de sucesos y las mentes pobres hablan de los demás. ¿Cómo es tu mente? ¿Cómo es mi mente? Ojalá que no, no sean mentes pobres, porque las mentes pobres dice que les gusta hablar de los demás. Recuerdo tenía una vecina en mi barrio que eh, le decían el nombre de un periódico de allá, ¿no? Pero es como decirle, aquí va la periódico, ¿no? El diario, aquí va el diario, porque le gustaba ponerse al día con todos los chismes que se um, escuchaban en el barrio, ¿no? Pobre señora, era muy buena, pero no conocía las cosas de Dios y tenía ese sobrenombre, ¿no? Um, y pues quizá nunca tuvo oportunidad de conocer estos mensajes y por eso cometía ese error. Dice otro refrán, pensar es difícil, por eso es que la mayoría de las personas prefieren juzgar. Porque pensar es difícil, es decir, ¿para qué nos vamos a tomar tiempo? Es mejor que nuestros impulsos nos lleven a actuar como se nos antoja. Y cuidado, porque esos impulsos eh, no son buenos porque están alimentados por el orgullo y el egoísmo, ¿no? Ah, tenemos que aprender a dominar nuestro genio, nuestro carácter. Otro refrán dice, el envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree. Así que el envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde, es lo que hizo Lucifer en el cielo, y el idiota se lo cree. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros en esa categoría por creer lo que nos lo que nos han dicho? No digamos que no. Bueno, dice después otro refrán, el chisme muere cuando llega al oído de una persona inteligente. Ahí muere el chisme. Otro refrán dice, cuando hablamos mal de otros, estamos hablando mal de nosotros mismos. ¿Vieron ese ejemplo que muchos dan? Que cuando uno está señalando a otro con este dedo, hay aquí tres que nos está señalando a nosotros. Entonces, cuidado. Como dice Jesús, no mires la paja que hay en el ojo de tu prójimo, más bien mira la viga que tiene tu propio ojo y que está siendo señalada 3 veces más de lo que tú haces con este dedito. Bueno, San Mateo capítulo 7, por si están anotando, allí es donde Jesús habla de esos 7, 1 al 5 por allí. Otro refrán dice, cuando hablamos mal de otros, ya lo dije, el último refrán, la mejor medicina para evitar problemas con el chisme es hacer lo que Jesús nos enseña. Entonces, en Mateo 18, versículos 15 y 16. Medicina como esa, mejor que esa, no existe. Dios es sabio y quiere ayudarnos a que no caigamos en ese segundo pecado que tuvo Lucifer en el cielo y que finalmente trajo ese mal hábito aquí a la tierra y mucha gente está siendo víctima de ese pecado y causando problemas. Bueno, espero que esta lección práctica de la vida cristiana nos ayude a poder controlar mejor nuestra lengüita y que sea para edificación. Tanta gente hay que necesita que uno le hable de cosas lindas, de cosas buenas, que le hable de esperanza, le hable del amor de Dios, le hable de cómo solucionar sus problemas. Y los cristianos tienen abundante información.
pues utilicemos este órgano pequeño que puede ser de gran bendición para traer un mensaje de amor y de ayuda a aquellas personas que andan necesitando una palabra de aliento. Así que Dios nos ayude a poner guarda, a que Él ponga, como dice el rey David, guarda en nuestra boca, un freno para que solamente salga de allí las mejores palabras. Como dijo Salomón también en otro pasaje de Proverbios, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Qué bonito pasaje también. Está en el libro de Proverbios, no recuerdo el capítulo. Bueno, aquí la secretaria me está trayendo una lista de quienes han estado compartiendo este tema. Los vamos a saludar. A Jesse, a Víctor Hugo me está diciendo, miren que se agregó también. Minguita, Mabel, Enrique, Nora Dreher, qué lindo Nora que está allí. Recordamos siempre con mucho cariño. Ana Luna, José Luis, Perla parece que dijera, Glorita, Nora, Teresita, Antonieta, Teresa, Ángel, nuestro querido amigo y hermano del Perú, Leonardo, Gustavo, Germán, Osmar, que es mi querido amigo Ramón. Y bueno, hay algunos pedidos de oración. De paso, antes de leerles estos pedidos, les comparto algo muy lindo que eh, ocurrió esta mañana. Siempre hay algún nuevo contacto en mi Facebook, gente que me pide, y vi entre los nombres a una persona cuyo nombre es Barbie. Entonces la acepté, me mandó una manito de saludo, yo le mandé otra manita y me preguntó si era cristiano y todas esas cosas. Y me dice que ella, bueno, era miembro de la iglesia nuestra y es de Cuba. Y me dice, soy la mujer más pequeñita de Cuba. No me animé a preguntarle en qué sentido lo decía, pensé quizá en el sentido espiritual, ¿no? La humildad. Pero luego me dijo, yo mido 68 centímetros y es una mujer adulta. Y dice, yo soy cristiana. Y eso me tocó el corazón porque digo, ¿cuántas veces nos quejamos por alguna cosa que nos va mal o alguna enfermedad o algún otro defecto? Y personas maravillosas como Barbie, que teniendo esa tan pequeña estatura, la más pequeñita de todo Cuba, sin embargo tiene en su corazón la esperanza de que un día su cuerpo ya no va a ser igual. Ella y su hermana, la hermana es un poquito más alta que ella, pero ella es la más bajita, por una condición de salud con la que nació así. Pero qué lindo, yo le dije, Barbie, que tú tienes a Jesús en tu corazón y tienes una esperanza de que un día tu cuerpo ya no va a ser ese que tienes ahora. Y me dice, amén, sí, yo tengo esa esperanza, me dice. Yo dije entonces para mí adentro, bueno, la más pequeñita de Cuba, pero la más grande mujer de Cuba, porque tiene a Cristo en su vida y eso hace grande a cualquier persona. Um, y me dijo, eh, ore por mi familia porque unos cuantos de ellos están con el COVID, están enfermos con el COVID. Y yo le dije a Barbie, mira, en este momento que estamos escribiendo voy a hacer una oración por tu familia y por ti. Y esta tarde le dije, cuando usted termine de transmitir el tema, voy a orar nuevamente por ti y especialmente por esos familiares que están afectados por el COVID. Bueno, Teresita pide por la salud de su hijo. Em, Bebé y familiares están con COVID en sus casas. Preocupante esto. Vamos a orar entonces por esa familia de Teresita. Mi esposa pide por la salud de una persona que es miembro de aquí, de la iglesia Gran Canción Rosalba. Vamos a orar por ella. María está pidiendo nuevamente por la salud de su esposo Ramón, que está con mucho dolor, está con morfina, que ya no produce alivio en su cuerpo. Vamos a orar nuevamente por Ramón y por estos otros pedidos que tenemos aquí. Y si alguno por ahí ha anotado otro pedido y no lo hemos visto, ya saben, luego yo al repasar la lista tomo esos pedidos y los presento en oración
en otro momento de esta tarde o de esta noche. Vamos entonces a orar y pedirle a Dios que nos ayude a no cometer ese segundo pecado que cometió Lucifer en el cielo, a frenar el impulso a decir cosas que no son apropiadas para un buen cristiano, a no decir palabrotas, a, a no caer en la trampa de la crítica y a saber dar la cara y confrontar el problema con la persona que nos ha ofendido, como Jesús enseña, para que allí muera todo y para que haya paz en esa relación, ¿no? Qué diferente sería el mundo si todos siguieran lo que Jesús indica en su palabra como un remedio para los conflictos que hay entre los seres humanos por el mal uso de la lengua. Bueno, vamos a orar entonces. Querido Dios, te damos gracias por estas enseñanzas de tu palabra. Gracias porque nos ayudas a entender la importancia de hablar correctamente, a decir palabras sanas, limpias, buenas, que edifiquen a nuestros oyentes, y a no utilizar esa arma destructiva que usó Lucifer en el cielo, que es la crítica. Ayúdanos, Señor, a no señalar a nadie. Ayúdanos a poder ayudar a otros a abandonar aquellas cosas que causan alguna fricción en nuestra relación. Ayúdanos a tener la tolerancia, la misericordia, el amor y el respeto que Jesús tenía con sus oyentes también. Eso es posible porque todo el poder de Dios está a nuestro alcance si nosotros lo pedimos. Que podamos, Señor, ser una gran bendición al dirigir nuestras palabras hacia los demás. Y también a poder controlar nuestro ánimo cuando alguien levanta la voz o alguien nos trata mal. Que no actuemos de la misma manera porque es una actitud necia, dice el rey Salomón. Que seamos sabios y aprendamos a ser personas pacificadoras en este mundo porque tú has dicho en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el cielo. Necesitamos tener esa paz en nuestro corazón para poder resolver conflictos de una manera como tú quieres que lo hagamos. Te rogamos por el pedido de Teresita, por la salud de su hijo, por ese bebé, por los familiares que están afectados por este problema de salud que afecta a tanta gente por el COVID. Rogamos que les dé sanidad, que pronto puedan sentirse bien, Señor, y puedan salir de este cuadro preocupante. También por Rosalba, que le ayudes a experimentar una mejoría en su salud, y por el pedido de María por su esposo Ramón. Ayúdale, Señor, a Ramón a tener experimentar ese alivio que la droga no logra causar en su vida. Rogamos que le traigas tranquilidad y que pueda descansar bien esta noche, Señor, que le des esa sanidad que él tanto espera. Y te ruego, Señor, por esta señora Barbie, esta cubana, que eh, es grande en su corazón porque tiene a Cristo en su vida. Y ella ha pedido, Señor, que presentemos en esta ocasión a sus familiares afectados también por el COVID. Pedimos salud por esos familiares de Barbie y que puedan pronto salir adelante y que el COVID no cause más problemas en ellos. Bendícela también a ella y a su hermana y que ellas sigan siendo en ese lugar donde viven una luz para el vecindario, mostrándoles el amor de Jesús. Gracias por habernos acompañado. Bendice a cada uno de los que están aquí conectados, a sus respectivos familiares. Danos un lindo sábado y un buen fin de semana en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga a todos, que disfruten del día que Dios ha separado para descansar, ¿no? Y tener tiempo para meditar en su palabra y estar con la familia y disfrutar de la naturaleza. Y que sea un fin de semana bendecido en todo sentido. Y quiero avisarles algo que me estaba olvidando. El próximo viernes no voy a estar transmitiendo ni el siguiente. A los siguientes 2 viernes no voy a estar aquí en Grand Junction, en mi ciudad. Voy a estar conduciendo una campaña evangelística en la ciudad de Denver, que está como a 5 horas de aquí de manejar, ¿no? Así que voy a estar allí compartiendo el mensaje de Dios con muchas personas en una iglesia
Y pues los siguientes 2 viernes entonces los voy a extrañar y nos veremos después de esas 2 semanas, si Dios así lo permite. Bueno, les mando un abrazo grande y que Dios me los bendiga en todo lo que ustedes emprendan, ¿sí? Que la paz de Cristo esté en sus corazones. Nos vemos. Chao.